Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Estamos contentos de volver a encontrarnos, de poder compartir un momento para reflexionar en la palabra, para pensar lo que el Señor tiene para decirnos. La palabra de Dios es siempre activa, no se desactualiza. Y en base a eso, estaba pensando en este año tan particular. Ya estamos casi llegando a mitad de año. A finales del año pasado estábamos hablando de pospandemia, pensando que la pandemia estaba terminando o estaba aflojando. Y la verdad que ahora estamos en la segunda o tercera ola, con muchos casos, y algunos hablan de mayor incertidumbre que antes, mayores, o se profundizan los problemas económicos, se profundizan los problemas sociales. Y volvemos otra vez a esa gran palabra de la que habíamos hablado el año pasado en plena pandemia, que es incertidumbre. Y a esa incertidumbre se le suma a esa especie de esquizofrenia social. Se terminan las restricciones, vuelven las restricciones, vamos a clase presencial, ahora no hay clase presencial, ahora hay clase virtual, podemos salir hasta las 8, después no podemos salir, fines de semana sí, fines de semana no, podemos reunirnos 20 personas, ahora podemos reunirnos 50, ahora podemos reunirnos 10, ahora no nos podemos reunir. Y entre tantas cosas que pasan, y algunas pasan muy cerca nuestro, hermanos, amigos que ya no están, gente que está pasando por problemas económicos muy serios, por dificultades muy grandes. A todo esto se suma esa imposibilidad de proyectar. A veces, el otro día hablaba con un compañero de trabajo y compartíamos que ni siquiera podemos proyectar qué va a pasar mañana o la semana que viene, porque, bueno, planifiquemos a ver qué vamos a dar en clase la semana que viene y no sabemos si vamos a estar en clases. Entonces se suma a esa incertidumbre, la incertidumbre, la proyección en lo inmediato. No se puede planear nada porque no sabemos qué va a terminar pasando. Y yo pensaba que lo interesante en estos tiempos de crisis y de incertidumbre, como dijimos antes, todos tenemos una necesidad quizás innata, humana, típica del ser humano, de querer controlar las cosas, de querer manejarlas, de que dependan de nosotros. Y nos damos cuenta de que no. En realidad nunca pudimos manejar las cosas. Y eso debería darnos descanso. Pero cuando la crisis se profundiza y encima reconocemos que no podemos manejar las cosas, nos pasa lo contrario. En lugar de descansar, nos empieza a generar todavía más incertidumbre, más nerviosismo, más ansiedad. Quiero leer una parábola que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26, y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Jesús dijo después: el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. En Marcos capítulo 4 hay como una seguidilla de parábolas, ¿no? Tenemos varias parábolas. Está la primera, si pueden mirar ahí, al comienzo del capítulo 4, que es la más famosa, que es la parábola del sembrador. Después sigue una especie de explicación de esa parábola del sembrador, aunque también hay enseñanzas. Está esta que leímos y finalmente está la parábola del grano de mostaza, ¿sí? Todas en el capítulo 4. En medio de todas esas parábolas está esta, que hay un dato interesante, solamente figura en el Evangelio de Marcos. No está ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, ¿no? Pero Mateo y Lucas sí tienen la parábola del sembrador, sí tienen la explicación de la parábola del sembrador y sí tienen la de la semilla de la mostaza, pero no tienen la parábola que acabamos de leer.
Es decir, no la incluyeron en sus textos. Quién sabe por qué, quizás porque no la entendieron, quizás porque pensaron que era muy reiterativa. Pero esta es una parábola exclusiva del Evangelio de Marcos. El tema central de esta parábola, como vimos, es el reino de Dios. De hecho, fíjense que así empieza el texto. En el versículo 26 dice, Jesús dijo después, el reino de Dios es como, ¿no?, un hombre que esparce la semilla. El tema central en la vida cristiana es el reino de Dios. Aunque a veces lo hemos dejado relegado, aunque a veces no le hemos dado la importancia o la trascendencia que merece, o lo que implica el reino de Dios debiera ser el tema central de nuestras vidas. Pero un dato interesante es que en los tiempos de Jesús, en el tiempo en que Jesús cuenta esta parábola, el concepto reino de Dios es un concepto bastante ambiguo. Es un concepto que quizás no todos llegaban a comprender en su totalidad. Y tal vez a muchos les costaba entender cabalmente hacia dónde estaba apuntando Jesús cuando hablaba del reino de Dios. De hecho, los seguidores de Jesús en ese tiempo, la mayoría, digo la mayoría por no decir todos, eran judíos. Y los judíos tenían una manera muy particular de comprender el concepto del reino de Dios, ¿sí? Solían confundirlo mucho con lo que implicaba la restauración del reino de Israel. Entonces muchos de esos seguidores, cuando escuchaban a Jesús hablar del reino de Dios, yo pienso que en ese imaginario colectivo estaban como que se animaban a levantar las armas y hacer la revolución, porque esa era la idea innata del judío, ¿no? El reino de Dios tenía que ver con la restauración del reino de Israel, la confusión del reino de Dios con el reino de Israel. Y hacer una revolución contra el imperio que los estaba sometiendo, en este caso sabemos que era el imperio romano. Así que cuando lo escuchaban a Jesús, esta mayoría de judíos, hablar del reino de Dios, quizás estaban como que se sentían envalentonados a tomar las armas y a pararse o plantarse frente al imperio romano y tratar de destruirlo. Cosa que pasa, ¿no? Se produce una revolución que es muy triste luego para los judíos en el año 70 con la destrucción del templo y lo demás. Pero a lo que voy es que era una concepción muy popular, muy común entre los judíos, que el Mesías venía a liberarlos de la opresión extranjera y a devolverles el reino a ellos, a Israel. Por eso el concepto de reino de Dios, cuando lo decía Jesús en esas circunstancias, podía provocar confusiones. Fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, la primera pregunta que le hacen a Jesús resucitado es, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Algo así como, ¿vas a liderar una revolución contra los romanos? ¿Sí? Yo me imagino a Jesús diciendo, acabo de morir en la cruz, acabo de resucitar, y esta gente lo único que me pregunta es sobre la instauración del reino. No entendieron nada, ¿no? Él les hablaba del reino de Dios y ellos intentaban entender o creían que se trataba del reino de Israel. Jesús les hablaba de cosas o les hablaba en términos espirituales y ellos lo tomaban en términos políticos o geopolíticos de un lugar o de un espacio físico. Y yo pienso que sin duda la mayoría de estos seguidores, muchos de estos seguidores de Jesús, tenían una concepción de Jesús como un Mesías político, como un líder militar que encabezaría una revolución. Lo que pasa en el primer capítulo de Hechos es claro, todavía no estaba del todo la comprensión de qué reino, qué clase de reino era del que hablaba Jesús. Y pienso que los mismos discípulos, inclusive, pensaron en algún momento que en esa instauración del reino de Israel, en la que obviamente Jesús iba a ser el rey, ellos iban a ocupar algún lugar de privilegio. Ellos iban a ser de algún modo protagonistas de esta revolución que se iba a producir. Y hay textos claves en el mismo Evangelio de Marcos que nos apuntan a solventar esta idea. El famoso camino que hace Jesús desde Galilea a Jerusalén y la pregunta que se hacen los discípulos, ¿quién es el mayor de entre nosotros? ¿Quién es el mayor? Jesús, el uno. Ahora, ¿quién es el segundo en mando? Esa discusión que se produce y que Jesús le dice, ¿qué vienen hablando en el camino? ¿De qué venían hablando?
Y la otra, la petición que le hacen Juan y Jacobo, los hermanos, que se le acercan a Jesús y dice, cuando estés en tu reino. ¿Sí? Ellos imaginando el reino de cuando estés en tu reino, sentado en el trono. ¿Nos vas a dejar sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda? Es como una idea innata que se ve en los evangelios y que muchas veces se nos ve a nosotros, se nos pega a nosotros, de que debemos ser protagonistas. De hecho, hay mucho teleevangelismo en el que sé protagonista, ¿no? Sé protagonista. Una idea de que tenemos que oficiar cierto control de las cosas, que las cosas dependen en gran medida de nosotros, de lo que hagamos. Pero esta parábola que acabamos de leer es un cachetazo al ego, un cachetazo al orgullo, a la vanidad, al ego personal, porque el protagonista o la protagonista de esta parábola es una semilla. Es una semilla. No sé si alguna vez escucharon el término problemas de cartel. ¿Sí? En la farándula se da. Los problemas de cartel. Cuando se abre una obra de teatro, hay problemas de cartel. ¿Sí? Y ahí está la lucha de egos, de los actores, las actrices, las vedettes, ¿no? ¿Quién sale más grande en la foto del cartel en el teatro? ¿O quién sale adelante? ¿Quién sale en el medio? Ha habido obras que se cancelaron por problemas de cartel. Y si esta fuera una obra de teatro, en el cartel no diría los discípulos. En el cartel no diría el sembrador o el apóstol fulanito. El cartel diría la semilla. Y la foto estaría solamente la semillita. Y esto es interesante porque esta parábola nos corre del protagonismo. Esta parábola nos saca del foco. No somos el eje. Y eso nos molesta un poco, ¿no? No es una parábola que abre sobre la importancia que tiene el sembrador, porque Jesús ya habló de la importancia que tiene el sembrador en el comienzo del capítulo 4. La importancia de no dejar de sembrar, de estar siempre preparado. Y tampoco es una parábola que hable de los terrenos, de los tipos de terrenos, porque Jesús ya habló también en la explicación de esa parábola del sembrador sobre los tipos de terreno, que nos invita a nosotros a identificarnos con ese tipo de terreno. Esta parábola no pone como protagonistas ni al sembrador ni a los terrenos. La protagonista es la semilla, es la fuerza que tiene la semilla, es la potencialidad que tiene esa semilla, las posibilidades que tiene esa semilla. Pero en definitiva la protagonista es la semilla. Y esa potencia interna que tiene la semilla, esa fuerza interna que tiene la semilla, que posee esa semilla, no tiene nada que ver con el obrar humano. No tiene absolutamente nada que ver con el obrar humano. Escapa al control del hombre. No depende en absoluto de algo que pueda hacer el ser humano. Fíjense que ahí, en el versículo 27 dice, descansa en las noches y se levanta de día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La fuerza interna que posee esa semilla, el crecimiento de esa semilla, escapa al control humano. No depende de las capacidades del ser humano. Y eso por esas razones que les digo que es un cachetazo al ego. Porque nos corre del protagonismo, nos corre de esas ansias de control que solemos querer tener sobre todas las cosas. El sembrador, y acá estamos en el versículo 27, esto me encanta. Fíjense lo que dice que hace el sembrador, versículo 27. Descansa en las noches y se levanta de día. Hace lo que tiene que hacer, nada mágico, nada mágico. Y la semilla sigue germinando, sigue creciendo, pero el tipo no sabe cómo crece la semilla. Eso nos pone un poco incómodos. Porque la semilla nos saca del eje, nos saca del protagonismo. Nosotros quisiéramos tener la clave para que esa semilla crezca. Nos gustaría que esa semilla creciera gracias a nosotros, gracias a algo que sabemos hacer por cierta capacidad, que nos vinieran a pedir que demos una charla sobre cómo hicimos para ser tan exitosos en el crecimiento de la semilla. Pero acá el hombre no sabe y no tiene nada que ver con este crecimiento. El hombre hizo lo que tenía que hacer.
y después descansa. El texto dice, el hombre no sabe cómo crece semilla, no tiene idea. ¿Sí? Y como ya dijimos, la semilla es la protagonista. Y el tema central es el reino. Y lo que queda claro en esta parábola es que el reino está. El reino de Dios está, es real, sigue creciendo aunque nosotros no podamos verlo. Sigue creciendo aunque nosotros no podamos explicarlo. El reino de Dios sigue desarrollándose. Más allá de las circunstancias y más allá del control que pretenda tener el ser humano sobre eso. Hay una noticia clara que nos da esta parábola. El reino de Dios crece más allá de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio y la gracia de poder participar, como dice el mismo Jesús, como siervos inútiles. Y en esa participación podemos ver cómo el reino se extiende y crece y da frutos alrededor nuestro, en distintas partes del mundo y en nuestra propia vida. El reino sigue creciendo en nuestra propia vida y sigue dando frutos, pero más allá de nosotros y sin que nosotros sepamos cómo. Es un misterio, porque el reino es de Dios. El reino de Dios crece y sigue desarrollándose y muchas veces no podamos ver cómo pasa. No podemos verlo. A veces no lo vemos. A veces parece que no pasa nada. Pero porque como en la parábola, la semilla está debajo de la tierra y no podemos verlo y no lo vemos. Pero en algún momento vemos el brote, y después la planta y después el fruto. Yo no sé si todos pasaron por ese clásico experimento en el colegio de la germinación del poroto, ¿no? A veces cuando éramos chiquitos nos costaba entender cómo esta semillita después se transforma en una planta. Y bueno, la germinación del poroto nos permitía ver lo que no podemos ver porque está en la tierra. Le poníamos dentro del frasco y del frasco se veía cómo la semilla dejaba de ser semilla y pasaba a ser planta. A veces en el reino de Dios el crecimiento no lo vemos o no vemos cómo esa semilla empieza a ser planta. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. De hecho, está obrando más allá de nosotros. Lo que nos asombraba de chicos justamente era ver esa transformación. Y ver esa transformación era, wow, esa semilla dejó de ser semilla y pasó a ser planta. ¿A dónde voy con todo esto? Y para terminar, mientras la parábola del sembrador nos invitaba a sembrar, a no dejar de sembrar, no importa las circunstancias, nuestra tarea de sembrar, y enfatizaba la importancia de hacerlo. Y en el texto que sigue, que es el texto de la explicación de la parábola del sembrador, nos insta a identificarnos con los distintos tipos de terreno y tratar de ser tierra fértil para que la semilla germine y crezca y dé fruto. Acá se nos corre del protagonismo. Y vuelvo al versículo 27. El hombre no sabe cómo, pero la semilla crece. E insisto, nos molesta un poco. Nos molesta en cierto modo no saber cómo. Porque somos humanos, porque queremos saber, porque necesitamos tener el control, porque nos pensamos a veces autosuficientes o que las cosas dependen exclusivamente de nosotros y de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad. O, qué sé yo, porque a veces necesitamos entender. Porque a veces necesitamos pasarlo por la razón a las cosas. Y no digo que está mal, es entendible. Pero muchas veces, en el reino de Dios, el mundo espiritual es simplemente creer. Simplemente creer, sin saber cómo. Por eso esta parábola es una invitación a creer. A creer que Dios obra más allá de nuestros planes. A que Dios sigue obrando más allá de nuestros planes. Y que el reino de Dios sigue creciendo más allá de nuestros planes,
más allá de nuestras circunstancias. Esta es una palabra absolutamente necesaria para tiempos de incertidumbre, para tiempos de crisis. Porque el reino de Dios sigue adelante, sigue creciendo y sigue cumpliéndose. Sigue cumpliéndose. Aunque, al igual que el sembrador, no sepamos cómo. Aunque nos reste solamente creer. Y digo solamente, ¿no? Y la palabra de Dios nos invita a creerlo, no a entenderlo. Nos invita a creerlo. Aún sin saber cómo pasa, tener eso que tiene ese sembrador. ¿Y qué es lo que tiene ese sembrador que a mí me maravilla? El tipo ya sembró, ya hizo lo que tenía que hacer. Y ahora, cuando llega la noche, se tira a descansar. Descansa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Señor, ¿cómo vas a solucionar esto en mi vida? Señor, ¿cómo voy a poder salir de...? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar si me contagio? ¿Qué va a pasar? El sembrador ya hizo lo que tenía que hacer y se tira a descansar. Y encima la parábola dice, no se queda descansando. Al otro día se levanta, hace lo que tiene que hacer y vuelve a descansar. Descansar, descansar, descansar. Qué difícil es descansar en la providencia. El sembrador descansa en esa fe práctica. La semilla va a seguir creciendo, yo no sé cómo. No sé cómo. Porque es obra de Dios. Yo no intervengo ahí. Yo no puedo hacer nada para que la semilla crezca. La semilla va a seguir creciendo aunque yo no la vea. Mi parte la puedo hacer. Pero ese proceso casi mágico, que no es mágico, ¿no? Pero ese proceso solamente lo puede hacer la semilla. Por eso me encanta esa palabra de que descansa y descansa. Finalmente esta parábola creo que nos invita a creer que el reino de Dios en nuestras vidas sigue creciendo, aunque no podamos verlo. Sigue creciendo más allá de nuestras propias circunstancias visuales. El reino de Dios sigue creciendo en distintas partes del mundo y, como dije antes, el reino de Dios sigue creciendo en nosotros, más allá de nuestras circunstancias. Y aunque no sepamos cómo, o nos parezca imposible o probable o improbable, hay que creer. En definitiva, la fe es la base de todo. A veces se trata simplemente de dejar actuar a Dios. Pero la ansiedad con mucha frecuencia nos gana y vivimos sin descansar. ¿Sí? Hoy la ansiedad, los ataques de pánico son moneda corriente. A veces nos cuesta mucho descansar. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo les daré descanso a sus almas. Dejemos de pensar como protagonistas, dejemos de pensar que tenemos que tener el control de las cosas, dejemos de pensar que dependen pura y exclusivamente de nosotros. Hagamos lo que nos toca hacer, sembremos. El reino es de Dios. Creamos en la providencia divina, creamos en la gracia venidera, creamos en las cosas que no se ven más allá de las circunstancias. El reino de Dios no lo puede detener nada. Ni una pandemia, ni la falta de cultos presenciales, ni una crisis económica. Creamos que el reino de Dios no lo detiene nada. Esa es la base y el fundamento de poder seguir adelante en plena crisis y en plena incertidumbre. Quizás cuando tomemos conciencia de eso, de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, no nosotros, que Dios es soberano, que Dios permite que sucedan ciertas cosas en su total soberanía y control absoluto, quizás cuando tomemos conciencia de todo eso, dejemos de estar tan ansiosos, tan afanados, tan desesperados, tan metidos en nosotros mismos, tan siendo siempre el foco, el eje, y pasemos a mirar primero a Él y luego a nuestro prójimo para seguir sembrando. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos diste. Gracias, Señor, porque nos has invitado a participar de tu reino. Y gracias, Señor, porque nos diste la posibilidad, con dones y con talentos, de hacer lo que nos toca, pero también de descansar en tu soberanía. Señor, vos sos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vos sos el que controla absolutamente todo. No hay nada que
que se escape de tu control, Señor. Dice que ni un cabello de nuestras cabezas cae al suelo sin que vos lo sepas. Te damos gracias porque ahora declaramos por fe que creemos en esta palabra. Y te damos gracias por nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas desde nuestra perspectiva. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te damos gracias y te rogamos que podamos descansar en vos, en que el reino de Dios se sigue extendiendo en los demás, en distintas partes del mundo y en nuestra propia vida. Se sigue extendiendo más allá de nuestras circunstancias. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.